Cero. Hola amigos de Cambio Sindical, es tu derecho. Hoy nuevamente estamos aquí con el licenciado Carlos González Merino, día 31 de enero del 2025. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, afortunadamente y gracias a Dios estoy bien, gozando de salud y bueno, pues también el hecho de mandarles un mensaje a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, para el efecto de que vayan pues, tomando sus precauciones por las actitudes que a la fecha se han tomado, donde todo va en detrimento de sus prestaciones, de sus pensiones y del propio salario. Sí, ¿sí? Bueno, es un abrazo a todo el auditorio y a todos los compañeros. Y pues licenciado, pues aquí las condolencias para la familia del licenciado Joel Ayala, ¿no? Que su fallecimiento el día sábado, que pues nos cayó de sorpresa a todos, ¿no? Sí, un amigo de muchos años, estuvimos muy cerca, conviviendo y haciendo las actividades sindicales. Y bueno, pues él en lo personal, yo le tengo mucho que agradecer porque fue una persona que me apoyaba en todo. Y aún ahora que hubo los conflictos en el sindicato en el 2000, desde el 19, también me apoyó y me pidió algún asesoramiento de conocimiento de la organización, que tenemos pues, bastante tiempo conociéndola desde sus cimientos, ¿no? Y desgraciadamente pues se nos fue y era una institución en la materia sindical. Pues esperando, ¿no? Lo que suceda en estos días con el nuevo nombramiento de quien llegue a la federación y pues igual, ¿no? Anunciar que pues seguimos siendo parte de, pero bueno, ya eso ya lo veremos más adelante qué sucede, Lick, y pues a seguir trabajando con la defensa de la base trabajadora, ¿no? Que es lo que hemos estado viniendo haciendo. Así es. Mira, con lo que es el Comité Ejecutivo Nacional de FEXE, pues ellos tomarán la decisión de a quién van a elegir dentro del Congreso, ¿sí? A quién van a elegir para que lleve los destinos de FEXE. Y bueno, pues ellos ya son personas avesadas en la materia sindical y tomarán la decisión más correcta, ¿no? Eso es lo que se ve. Así es. Y bueno, de antemano pedimos una disculpa, íbamos a hacer una transmisión el día lunes, pero bueno, se nos complicó por cuestiones familiares de salud, pero ya estamos de nuevo aquí, pues agradecemos a todos los compañeros que pues ahorita se empiezan a conectar y los que próximamente van a ver el video ya más tarde, ¿no? Sí. Y pues Lick, pues sí, también estamos viendo una situación, ¿no? De que pues en el artículo 77 de las condiciones generales de trabajo, las obligaciones y facultades del titular pues nos indica, ¿no? La garantía de la base trabajadora en los pagos que deben de ser, ¿no? Por ejemplo, el pago de marcha que se le llama por defunción de un familiar directo, el cual pues no ha sido pues cumplido, ¿no? Se ha estado dando largas y pues desgraciadamente en su momento pues esto pues pierde, pues caduca, ¿no? Y pues ya el trabajador no tiene el derecho a esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que dan a entender es que no tienen presupuesto para ello. No sé si desviaron los dineros que se aplica, o sea, los conceptos que deben de ser específicos para ello. Tardan mucho para pagar cuando la necesidad es mediática, debe de resolverse en un tiempo muy corto, porque pues los gastos los está generando la familia y no sabes si tienen o no tienen recursos, que por lo regular no los tienen, porque bueno, pues aunque no quieran entenderlo así, pero los salarios de los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México son muy precarios, son demasiado precarios, con excepción lógico de sus supuestos dirigentes, ¿no? Que ellos sí tienen un salario
del nivel 1183, 84, que ya casi llegan a los 50,000 pesos. Cuando un trabajador está ganando 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, varía mucho, porque pues también con esa situación tan grave que no han querido entender de la clasificación de la relación laboral, donde le hablas de nómina 8, donde le hablas de 469, donde le hablas de CT, donde le hablas de códigos de confianza a trabajadores que son de base, donde hablas de estabilidad laboral, etcétera. Hay muchas formas de clasificar la relación laboral de manera caprichosa, porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es muy precisa para poder clasificar la relación laboral. Pero estas autoridades, de manera pues poco responsable, han creado ese sinnúmero de plazas o de relaciones laborales a las cuales en la mayoría de ellas les asignan un salario inferior al mínimo. ¿Sí? Y que lo que pasa cuando hicieron algo bueno para los trabajadores en el Congreso de la Ciudad de México, que fue cuando fue el Congreso Constituyente que crea o que saca la Constitución de la Ciudad de México, ¿sí? que establece en su artículo 10º transitorio, décimo, que ningún trabajador ganará menos de 2 salarios mínimos generales. Eso quiere decir que su salario en general tendría que ser no menos de 15,000 y fracción de pesos mensuales. Y pues tú ves trabajadores que están ganando 1,300, 2,000, así, muy variado. Entonces, pues ahí no se respetan los derechos humanos que se establecen en el artículo 4, 5 y 10 de la Constitución de la Ciudad de México. Y todavía, ¿sí?, para mayor desgracia de los trabajadores, ese artículo 10º, párrafo 3º, que señalaba lo que ya te dije de los salarios, sí, entró en receso, pero de una manera muy, no sé, sin haber hecho un estudio, sin haber respetado los derechos humanos que la misma Constitución establece en materia de salarios y todo, pues no los tomaron en cuenta y mandan su vigencia de este artículo hasta el 2030. Entonces, ¿para qué cabrón hacen una constitución que tenga esas cosas que son positivas para los trabajadores si le van a dar vigencia cuando se les dé su chingada gana? Esa es la realidad. Sí, no puede haber otro calificativo. Es absurdo y es burdo que tomen esas actitudes, ¿no? Entonces, hay una política laboral agresiva y nada respetuosa de los derechos humanos. Así es. Y como lo dice usted, ¿no? Pues algo absurdo, algo que ellos propusieron, algo que ellos hicieron, no lo aceptan. No. Pero cuando se trata de perjudicar al trabajador, rápido salen sus reformas, rápido se aplican. No, sí. Y pues ahí tienen lo de Luma, ¿sí? De Luma, que vino a ponerle la madre a las pensiones de los trabajadores, que dicen que no, como chingados, no, pues vean que una pensión con salarios mínimos como el que tiene ahorita, ¿sí? ¿Y por qué no la aplican en la pensión? ¿Por qué sacan eso de Luma, que no se creó para ese fin? Se creó para las cuestiones de multas administrativas, fiscales y todo eso, pero se les hizo cómodo, ¿sí?, aplicársela a las pensiones de los trabajadores, y eso te pone la pensión raquítica. De por sí no es suficiente. Una pensión de ahorita que están de
de 12,000, 14,000 pesos, esas pensiones no funcionan. Y como lo platicamos, ¿no, licenciado? Pues esas pensiones luego son para pagar nada más medicamentos, cuestiones de salud y pues con qué se queda el trabajador, ¿no? Así es, porque pues si tú vas al ISSSTE, pues no hay medicamentos, no te dan atención, porque no hay médicos, porque no hay insumos, porque no hay camas disponibles y te mandan, tú estás con la enfermedad encima y te mandan 3 o 4 meses más adelante. Así es. Sí, o sea, es absurdo ese servicio que decían que era un servicio médico de Dinamarca, ¿no? Pues vemos que no. Y las miserias que le dan a la sociedad en ese sentido de la chingada pensión esta, ¿cómo le llaman? Bienestar. ¿El bienestar? Pues oye, 6,000 pesos para un bimestre, ¿sí? Y además se lo restas en no darle la seguridad social, por no darle el servicio médico, porque es un derecho. El derecho a la salud es una garantía constitucional, ¿sí? Y eso nos está llevando a cabo. No, y otra de las violaciones, ¿no, licenciado? Que dice el artículo 77, fracción 6, el otorgamiento a través de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, una plaza a pie de rama con motivo del fallecimiento del trabajador. Igual, licenciado, tampoco está cumpliendo. Hay trabajadores que ya llevan 2, 3 años y no se les aplica esa plaza. Pues sí, y debemos de analizar que lo que está plasmado en las condiciones generales de trabajo deviene de artículos constitucionales, como es el 123, como es el 127, párrafo tercero de la Constitución Federal, y además, sí, vinculándolos con el 133, que establece la vigencia o la entrada en vigor de los tratados internacionales y convenciones internacionales que han sido ratificadas por México, quiere decir que esas condiciones generales deben de ser respetadas a su letra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no las respetan. Y como lo ha anunciado usted, ¿no? Ahora las condiciones generales, los derechos laborales también son derechos humanos. Derechos humanos, sí. Sin embargo, como dice usted, no se cumplen ni acuerdos ni nada de ley. Pero cuando se trata de perjudicar al trabajador, toda la ley sobre él. De inmediato. Eso del humano lo aplicaron de inmediato. Eso del que entrara en receso la vigencia del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, lo aplicaron de inmediato, que estaba Batres ahí como jefe de gobierno, ¿sí? Entonces, eso yo creo que eso es una política agresiva de carácter laboral. Y pues anunciamos a los compañeros, ¿no, licenciado?, de que estamos tratando este artículo 77 como ha sido pues cuestión de en estos momentos de que ha sido ataque de a los trabajadores. En este mismo artículo también nos hablan en la fracción 8 de lo proporciona a los trabajadores en forma anticipada y de conformidad con el presupuesto, pasajes, viáticos y gastos, porque desgraciadamente luego los trabajadores tienen que ir a sus centros de trabajo a tramitar documentación que es de la cuestión laboral, pero pues con sus salarios y luego con salarios raquíticos que no alcanzan para una tortita, un taco, y hay que gastar todavía en eso. Sí, en el desarrollo de sus propias actividades, ¿no? Como ya no les dan los viáticos necesarios para ello, sí, que lo que sucede, simple y llanamente tiene que estar el trabajador para cumplir con sus funciones, tiene que estar poniendo de su salario ya raquítico. Así es. Igual, licenciado, también en la fracción 13, proporcionar a los trabajadores 2 dotaciones de vestuario y equipo propio para sus labores al año, debiendo observar alta calidad, lo que no pasa, y periodo de entrega de acuerdo a los siguientes calendarios. Primer cuatrimestre, vestuario operativo, equipo de seguridad de lluvia, y debiendo entregar en los primeros a más tardar en el mes de marzo, lo que tampoco se cumple. No se cumple porque hay un contubernio de las autoridades con los supuestos representantes sindicales, ¿no? Son personas que no sienten la necesidad real de representar a los trabajadores.
lo que hacen es representar sus intereses personales y coadyuvan con las autoridades administrativas para afectar al trabajador en lo que es su relación laboral. Así es, licenciado. Y pues sí, le digo, toda esta cuestión que hemos tratado, pues ha sido lo más, de lo poquito que hemos desglosado de la situación, de la base trabajadora, pero pues hay tantas cosas, licenciado, que podemos hablar y que pues no nos damos abasto, ¿no? Hay el problema muy ahorita en boga de lo de la plaza por plaza, que se les prometió asignarle la plaza a los beneficiarios y no se les ha asignado, y además pues no se dan los trámites como deben de agilizarse. Hay muchas personas que su familiar falleció y se supone que le iban a asignar la plaza, ya no se la asignaron, tiene como 3 o 4 años. Hay otras personas que tienen el derecho de que se les asigne la plaza, pero pues que no hay dirección, no hay director, que no hay quien esté ahí en recursos humanos para que autorice. Está lo de los pagos de marcha, que también no se les paga, siendo que tienen la necesidad inmediata. ¿Sí? Entonces, se están violentando las condiciones generales de trabajo en todos sus aspectos. Y también, licenciado, en ese mismo artículo 77, en la fracción 27, la aportación del FONAC conforme a alineamiento establecido debido proporcionar el sindicato un informe trimestral. Sin embargo, pues cuántos años llevamos sin un informe trimestral, ¿no? Y cada vez vemos más normados nuestro pago de FONAC. Sí, definitivamente es una absoluta irresponsabilidad de quienes están a cargo de estas obligaciones. Sí, licenciado. También igual en el mismo artículo 77, fracción 31, otorgar las facilidades necesarias a los trabajadores que ejerzan el derecho de promocionar ascendente establecido en el artículo 81 bis, que es lo del artículo, perdón, del nivel 19.9. Sin embargo, pues ya también nos lo desaparecen. Sí, ya lo desaparecieron, por lo que tengo entendido, y sin haber existido una revisión de las condiciones generales de trabajo. Lo están haciendo de manera superflua, bajo la mesa, y no se lo dan a aprobar a los trabajadores, porque en las reformas del 2012, ¿sí? Está de que se debe de convocar a la base trabajadora para que se manifieste si está de acuerdo o no con las reformas que se hicieron o revisiones que se hicieron de las condiciones generales de trabajo y o el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y eso no lo han hecho, ¿sí? Pero pues los que dicen ser representantes, que no lo son, pero dicen serlo y son tolerados por la administración, pues simplemente se hacen güeyes los dos y afectan a los trabajadores. Ahora, con ese respecto del artículo 81 bis, licenciado, pues hay que ver desde cuándo está establecido en las condiciones generales de trabajo y sin embargo cuántos trabajadores lo han ejercido. No, es mínimo eso, es mínimo, son caprichos de funcionarios si quieres. Si el funcionario es de buenos sentimientos y quiere ayudar, pues sí apoya, ¿no? Pero si no, que como la mayoría que nada más lo que tienen es poder, pues eso no tiene ningún beneficio de los trabajadores. Y eso se lo comento, licenciado, porque en su momento hicimos un trámite en sistemas de agua con este artículo 81. Pues lo que más sorprendente es que ni las autoridades o el patrón ni los supuestos representantes conocían este artículo ni cómo se podía el trabajador. O sea, es increíble, ¿no? Pues así es, desgraciadamente. Y ya se quitó ya el artículo ese del 81 bis. La situación es arriba que los trabajadores van en retroceso. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de esas plazas vacantes no se aplican al escalafón. ¿Y cuántos trabajadores pasas a afectar en un escalafón vertical que tenemos? ¿Sí? Pues son un fregatán de trabajadores, porque hay trabajadores después de que se le asigna al beneficiario la plaza de pie de rama, pues otro trabajador tiene derecho a ver el nivel que tenía un compañero que se fue, ya fue jubilado, ya pensionado, ya
se fue, porque murió, falleció, o dejó, abandonó el trabajo, etcétera, por cualquier causa. Pero deben de someter esas plazas a escalafón. Deben de publicar 10 días después de que entró en vacancia esa plaza, se debe de publicar y se debe de hacer la convocatoria para que todos los interesados puedan participar. Bueno, pues estamos hasta tal extremo que no existe la Comisión General de Escalafón, ni tampoco las subcomisiones en los centros de trabajo. Bueno, eso lo decimos nosotros, ¿no, Lee? Pero sabemos que está dentro de ellos mismos. Bueno, lo que pasa es que estas grotescas actitudes que han tomado, de primero se hicieron la asignación de plazas en la época de Miguel Ángel Vázquez Reyes, donde se creó un tabulador específico que sin ningún perfil académico, se les aplicó el nivel 1184 a los que se dicen representantes sindicales, y a los trabajadores cuando quieren un nivel se los niegan, les dicen que no es, que ahorita no hay, sí, que no hay escalafón. Entonces, ¿dónde el trabajador va a hacer valer su derecho? ¿Sí? Entonces, le están violando sus derechos de escalafón, y es un mandato constitucional, está en el artículo 123, es un mandato de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, está en las condiciones generales y está en el reglamento, que nunca han dejado de estar vigentes. Sin embargo, hicieron la estupidez de crear un supuesto escalafón electrónico que, pues no sé si fuera error de la máquina, pero se aplicaron las plazas a puros allegados y representantes o pseudo representantes sindicales. No, y sigue aplicándose, porque tenemos conocimiento de que han entrado trabajadores con niveles 17, 18, 19, ¿no? Entonces, pues como dice usted, ¿no? ¿Dónde están todos esos niveles que se debe de participar el trabajador? Sin embargo, pues vemos que llega esa gente, ¿no? Sí. Y pues licenciado, también pues con ese respecto, ¿no? De que pues la ley no sabemos a quién se le aplica. El día sábado hubo un incendio en el sindicato, se quemó uno de los salones de Lázaro Cárdenas, y pues lo más increíble, ¿no, licenciado? Que por protocolo no debería de ingresar nadie hasta que llegara la autoridad a hacer una revisión, un peritaje. Sin embargo, pues llegó gente desgraciadamente de limpias, pues hacer la limpieza, no dejar hacer investigación ni nada. Ahorita ya están remodelando, pues no sabemos cuál fue la situación. La autoridad pues brilla por su ausencia. Sí, porque ahí debieron haber entrado los de protección civil, los bomberos, ellos tienen sus peritos, debieron haber determinado cuál fue la causa, motivo de ese incendio, ¿no? Definitivamente fue provocado, pero ¿quién lo provocó? ¿Cómo lo hicieron? Porque, bueno, pues ahí donde donde se inició el fuego, pues pues nada más están las butacas, que no son como ¿cómo se llama? De esta, Formaica. Ajá. Y pues no había nada que pudiese provocar así el incendio. Pero bueno, eso también es la falta de mantenimiento, el abandono de las instalaciones, o sea, que se ven los edificios tal y como están los supuestos representantes, ¿sí? Y están perdiendo el patrimonio, o sea, no nada más es eso, están perdiendo y están vendiendo el patrimonio. Ellos son los que se distribuyen las cosas y hacen eso, cuando son dineros de los trabajadores, y que debe de haber un congreso que autorice ese tipo de actitudes, ¿sí? Pero no, como a nadie les dice nada, nadie les pide cuentas, y yo creo que se mochan porque pues también todos callados, ¿sí? Sí. Y pues sí, ahora sí que pues la situación ha estado difícil, han salido grupos a defender pues, los trabajadores de una u otra manera, que
yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Que todos estamos en la misma línea, defender a la base trabajadora, porque como lo comentamos la vez pasada, ¿no? Si perjudican al trabajador, nos perjudican a todos, ¿no? Y si nos beneficia algo, nos beneficia a todos. Y pues seguimos convocando esa lucha, ¿no? Hay que hacer un grupo cerrado, hay que hacer un grupo realmente fuerte para salir a pelear, ¿no? Claro, mira, aquí la situación estriba en que los trabajadores deben de hacer conciencia y unificarse, porque si no, día a día les van a ir quitando lo que otras personas que tuvieron el latino de ser representantes sindicales consiguieron, ¿sí? Y te estoy hablando de varias prestaciones que yo las veo en peligro, ¿sí? Porque desgraciadamente van disminuyéndolas. O no se les paga y nadie protesta, ¿sí? Entonces, ese es el grave problema de la situación laboral que hay en el gobierno de la Ciudad de México. Así es. Y pues digo, ahora sí que, pues otra cuestión, ¿no? Parece que mañana hay una reunión aquí en la Ágora con gente de nómina 8, 469, que ahora ya son 7.9. Pues no sé qué nos pueda decir con ese respecto, cuál es la invitación. Bueno, la situación estriba en que son trabajadores que a los cuales se les han hecho promesas, más promesas, inclusive los que se dicen representantes sindicales les han pedido los documentos como 10 veces y a la fecha no les han cumplido ninguna de las promesas. Y estos trabajadores pues ya tienen 5, 10, 15, 20 años de servicio que han estado realizando esa función y no tienen ningún beneficio, porque hasta la seguridad social se le niega. Amén de que todos los fondos que hay para cuando tú te retiras también no se les está aportando. Y eso tienen una pérdida aproximada de 60,000 pesos por medio anual en relación a las prestaciones de las condiciones generales de trabajo, ¿sí? Más lo de la seguridad social, los fondos. Le comento esto también, Lee, porque pues hay gente que ha ido a Benito Juárez a decir que demandas han ganado, que no se ha ganado ninguna demanda, que no tienen que creer en lo que no se ve, que quieren ver un documento. Pues yo creo que usted y el despacho han ganado varias demandas en favor de la base trabajadora. Sin embargo, pues hay gente que pues quiere colgarse de lo que no ha hecho y pues, decir mentira, ¿no? Pues no se puede entender otra cosa más que son serviles de quienes atacan a los trabajadores. Sí, son sujetos que se arrastran por algo que les ofrecen, alguna miseria de ahí de una tortilla dura, porque dijera yo, se van a enriquecer para andar jodiendo a los trabajadores. Bueno, a lo mejor era permisible, pero pues no salen de perros ahí, andar atrás de esa bola de sujetos, ¿no? No, y luego deje, licenciado, o sea, son gente que es de una sección sindical que dice, quiero a la gente conmigo porque voy a hacer un sindicato independiente. Bueno, pero como sección sindical que hiciste es cómo ayudas al trabajador que vas a hacer con un sindicato independiente. Definitivamente no, y ya lleva ese historial, ¿no? Y el que lleva ese historial no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? Alguien que no le nace representar dignamente a los trabajadores no lo va a hacer. Así de fácil. No, y decirle al trabajador, ¿no? Que pues, reaccione, que despierte. Si en años representando supuestamente al trabajador nunca hizo nada, pues ¿qué espera? Nada más un beneficio propio y negociarlos y venderlos como siempre ha sido. Así es. Sí, mira, hay trabajadores que no conocen la historia de cada una de las prestaciones que a la fecha siguen teniendo, ¿no? Por ejemplo, el FONAC, que se creó más o menos en el 88, sí, ahí en el hotel de Plaza, ¿cómo se llama? Ahí donde estaba el monumento de Colón. Está ahí ese hotel, en el 11º piso. Ahí se creó, ahí llegamos a las 6 de la mañana a votar sí o no, se aceptaba lo del FONAC. Y bueno, había algunas reticencias en razón de que pues les iban a quitar el 25% de las cuotas
de los trabajadores. Bueno, y al final de cuentas, pues se aceptó el que le quitaran el 25% para crear el FONAC, ¿sí? Y entonces eso, y como no tiene la administración, ni el patrón, ni el sindicato, ha venido prosperando en sus porcentajes, pero a nosotros todo el tiempo nos llevan colgados. ¿Por qué? Porque no tenemos el salario equiparado a los federales y hacemos lo mismo, ¿sí? Pero bueno, ese ha sido también otro retraso que no ha tenido quien nos defienda en ese sentido. Eso es el FONAC. Pero también tenemos lo del artículo 100 hora de 150 fracción 11 y 12, que en sus orígenes era el artículo 86 y 87, después fue 148 y hoy es 150 fracción 11 y 2. Esto fue la acumulación de esas prestaciones que se dio el pago. Primero fue el 50% de ellos, de aquellos trabajadores que no lo disfrutaran en descanso, se les dio el 50% con Francisco Martínez Rivera. Y ya con el señor Raúl, con el señor Raúl Quintana, se dio el otro 50% y se dio el 100% de esos artículos que son un promedio de 37 días de salario tabular. ¿Sí? No pendejadas, son salario tabular. Y porque el aguinaldo son 40 días, pero de salario base gravable, sin tomar en cuenta las prestaciones. Y este salario tabular se toma en cuenta todas las prestaciones. Entonces, esa prestación fue en esa época. Tenemos también la de los vales, que también se generó en esa época, ¿sí? Que fue el que las prestaciones que se daban en algunas áreas no se pagaban, en otras sí, otras se medio pagaban. Y había varias prestaciones, por ejemplo, había una delegación que daba un pavito chiquito, otra que lo daba así, pero de, no sé, 10 años de congelado, y así de esa manera, ¿no? Entonces, para quitar esa disparidad en el beneficio a los trabajadores, se concretó a que se les dieran los vales. Se cuantificó y se concretó a que se dieran los vales. Y esas fueron revisiones a las condiciones generales de trabajo. Y así hay otras prestaciones que también se pusieron en los artículos transitorios para el efecto de que se creara posteriormente eso, pero desgraciadamente a los trabajadores ya no llegaron representaciones que representaran dignamente a los trabajadores. Y el que llegó ahí en ese aspecto, que la sumó y ya después dijo que la había ganado, fue Juan Ayala, que fue el que hizo la canasta básica de los 900 pesos. Pero eran prestaciones ya preexistentes, nada más las funcionaron, ¿sí? Entonces, todo eso, la del vestuario, por ejemplo, administrativo, que también tenía la bronca de que, pues, cuando se coludían con las autoridades administrativas, pues no llegaba el vestuario, no se le daba al trabajador. Entonces, para quitar todos esos actos de corrupción, se transformó en dinero, que es lo que le llega 2 veces al año. ¿Sí? Y hay que estar pendientes, ¿no, Lick? No vayan a rato queremos pagar con UMAS también. Pues no lo dudes, mejor ni lo menciones. Pues sí, licenciado, pues ahora sí que estamos al pendiente, licenciado, no sé, algo que quiera agregar, le manda saludos Carlos Pareja Salazar del Registro Público. Ha sido un amigo de hace muchos años. Pues sí, licenciado, pues ahora sí que no sé que nos pueda más agregar y pues igual le decimos a los compañeros que pues nos hagan llegar qué quiere que tratemos en cada reunión que tengamos con usted para que pues esté enterado de sus derechos, de sus obligaciones y pues defenderse sobre todo. Pues mira, yo lo que tendría que agregar es que pongamos atención a la cuestión de los UMAS.
porque sí está en detrimento de sus pensiones. Y también otra acción que hizo Batres ahí en el ISSSTE, que fue topar las pensiones a 32.300. O sea, que si un trabajador pagó las contribuciones de seguridad social con un salario elevado, ¿sí? Ese trabajador no va a percibir eso, ¿sí? Y eso es totalmente antijurídico porque tenemos el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, que dice que debe de haber equidad y proporcionalidad. Y ahí se pierden esos principios, ¿sí? Entonces, porque el patrón, pues por eso crea el cúmulo de prestaciones alrededor de un salario tan pequeño, ¿sí? Crea las prestaciones y cuando el trabajador se va, se las quita. O sea, el trabajador se lleva el salario base gravable y es un salario de hambre, ¿sí? Entonces, aquí lo que se debe de hacer es que esas prestaciones se integren al salario, ¿sí? Para el efecto de que el trabajador también tenga el derecho de que así como pagó la seguridad social, sí le sea pagada su pensión. Y con ese respecto, licenciado, como lo anunció usted, ¿no? Desgraciadamente los compañeros de nómina 1 pues ya no pueden acceder a esto, sin embargo los de nómina 5 todavía pueden demandar. Pero tienen toda la intención de quitárselos, ¿eh? Es lo que yo estoy viendo, para allá van los canales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el trabajador puede revertir esto, lo puede revertir, pero unificando, ¿sí? Y no se dejen llevar por sus supuestos líderes, porque esos ya están prevendidos. O sea, no vas a decir a ver si no se venden, no, ya están vendidos. ¿Por qué? Pues muy fácil. Estas personas que están ahí, cuando menos en el sindicato que a nosotros nos interesa, ¿sí? Pues están impuestos. Claro. En el 2021, que no había ni secciones que votar, pero pues ahí los impusieron y ahí están, ahí siguen. ¿Por qué? Porque el patrón así lo tolera, ¿sí? Todo está chueco porque no tiene ninguna validez, alguien que no tiene una representación formalmente, pero pues así están, ¿sí? Les conviene al patrón porque estos sujetos no le pueden reclamar nada. Claro. Se deben de acostumbrar a nada más agarrar lo que el patrón le aviente, las migajas que le aviente, y ya con eso que se acostumbre. No, licenciado, y sobre todo no hacer conciencia con la base trabajadora, que nosotros somos el sindicato. Si ellos han abusado, ha sido por cuestión y costilla de los trabajadores. Si no fuera por los trabajadores, pues no tuviera nada. Sin embargo, pues nos venden en beneficio propio. Así es. Por ahí se vendieron, ¿no, licenciado? Bueno, está bien, como dice usted, ya están prevendidos. Pero por lo menos sacar algo para los trabajadores, pero ni una migaja al trabajador. No, o sea, ya despertemos. Es que no está en su neurona que tengan por ahí de vacaciones, ¿no? Así es. Así es. Pues sí, licenciado, igual también, ¿no? Les convocamos a los compañeros próximamente, pues queremos hacer una reunión y hacer una visita a Capital Humano que no nos ha querido recibir porque dice que pues a los únicos que puede recibirse a la representación sindical, la que sabemos que está vendida y que va a firmar todo lo que sea en contra de la base trabajadora. Pues sí, pero también es una actitud torpe porque la ley le da derecho al trabajador de prescindir de la representación sindical en el supuesto que fuera formal, ¿sí? Puede el trabajador prescindir de ella para poder pelear algún punto en particular y puede hacerlo en lo individual o puede hacerlo colectivo. Así es, ¿sí? Igual de la misma manera, licenciado, pues en Captralí pues hemos tenido conflictos, llevamos 3 semanas que no se otorgan ni los préstamos, ni pagos de 5%, ni pagos de primera vez, entonces pues también igual, ya platicamos con la directora, dijo que pues iba a mejorar esto, pero creo que va hacia atrás toda la situación. Sí, lo que sucede es que las personas que están ahí tengan las más buenas intenciones, pero si no les dan el presupuesto, no depende de ellas tener el presupuesto ahí, depende del Congreso local
y depende de la administración. Pero si no les dan el presupuesto y día con día reducen el presupuesto de este organismo público descentralizado, pues menos posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Así es, licenciado. Pues hay que ayudarles, ¿no? Pues hay que hacer presencia y presionar para que se les dé lo que es del trabajador. Definitivo, mira, en estos días vamos a tener una reunión, pero de ahí pienso hablar con estas personas para saber si o no van a atender a los grupos que hay para que van representando intereses de los trabajadores que nada tiene que ver la representación sindical. Si ellos no funcionan, entonces hay quienes sí funcionan y hay varios compañeros que representan grupos. Entonces esos grupos deben de tener un cauce y debe de haber una persona responsable para que le dé respuestas de las demandas. Así es. ¿Sí? Así es, licenciado. Pues no sé, licenciado, pues ahora sí que alguna cuestión más que nos quiera agregar, que nos quiera decir. Pues yo lo único que puedo decirles es de que si los trabajadores se unen, los trabajadores logran cosas. Sí. Yo he tenido varios grupos que pueden investigar y que vean las pensiones que tienen. Sí, licenciado, le agradecemos mucho pues ahora nueva versión que vamos a tomar con respecto de las condiciones generales de trabajo, dar a conocer a los trabajadores lo que corresponde por derecho, lo que debe de defender y debe de pelear, ¿no? Y pues vamos a seguir informando y pues igual la lucha sigue ahí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, tienen los trabajadores de nómina 8, de 469, que supuestamente les están dando la plaza, pero no les están reconociendo la antigüedad. Así es. Y eso inician la labor cuando su derecho es de que les reconozcan la antigüedad, la que sea, si paguen los fondos de lo que respecta a la seguridad social, que es vivienda, que es salud, que es derecho a jubilarse, que es SAR, que es FONAC, todos esos fondos debe de pagarlos el patrón por haber omitido en su momento pagar, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Y esos dijeron que eran ahorros. No, ¿cuál ahorro? Están chingando a los trabajadores, robándoles lo que es su derecho. Pues, licenciado, pues le agradecemos mucho la explicación del día de hoy y pues vamos a seguir. Estamos a la orden. Gracias, licenciado, y hasta luego. Hasta luego.